Muy bien, seguimos Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestro espacio que denominamos Diálogo con Agentes del Sector de la Economía. Y por supuesto, un actor importante este año y de quien también depende mucho los números con los que estamos cerrando este año, ha sido el sector agrícola, que ha tenido un inicio bastante complejo debido a la sequía, pero que por lo menos por los datos más recientes que ha publicado el Banco Central, algunas señales de recuperación ha mostrado desde el segundo semestre del año. Por eso, para ir analizando, bueno, cómo está cerrando el sector agrícola, el sector ganadero también, está con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Santiago Bertoni, quien está con nosotros en línea. ¿Cómo te va, ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, para vos y toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. Ministro, te agradecemos también por tu tiempo y queríamos consultarte en primer término, en otras oportunidades ya llegamos a hablar en este espacio del difícil inicio de año que hemos tenido con una caída de la producción de soja muy importante, este año casi un 50-60% eran los números, digamos, que estábamos manejando, pero con una safriña que fue muy buena, ¿verdad? Y una cosecha también de otros rubros que de alguna forma parece que atenuaron un año que fue bastante complejo para el campo y, pues, y principalmente para el sector agrícola, ministro. ¿Es así? Sí, es así mismo, tuvimos un inicio de año complejo, ya a estas alturas, en el año pasado estábamos con mucha preocupación y ahí tenemos que destacar la fortaleza, yo creo, de todo nuestro sistema agropecuario, que es esa capacidad de trabajo del sector público y privado que se tiene. Eso hemos tenido ya las reuniones, se han tomado las medidas y esas medidas han surtido efecto porque ni bien se dieron las condiciones, el sector continuó trabajando y con las condiciones climáticas sucedió lo que has mencionado, tuvimos una de las mejores cosechas de maíz de más de 6,5 millones de toneladas, tuvimos muy buena cosecha de soja, también de safriña, y otros rubros de época, el trigo también, si bien hubo algunos problemas de calidad, tuvimos un buen volumen de trigo también, lo que permitió de alguna manera amortiguar un poco el duro golpe. Hoy estamos con una zafra, tuvimos una muy buena siembra de soja. Estamos siguiendo con mucha preocupación esta sequía que estamos teniendo en esto. Está faltando agua y un porcentaje de estos cultivos ya están recibiendo daños, en algunos casos irreparables, pero creemos que la gran parte que está al este del país está todavía en muy buenas condiciones debido a aguaceros que se están dando en esa zona y esperamos tener una cosecha relativamente buena. Ahí te iba a consultar, ya mirando un poco la próxima campaña, ¿verdad? Sé que allá por septiembre arrancaron el periodo de siembra. Hubo buena lluvia por lo menos en esos meses, pero sí se comenzó a secar a partir de octubre, noviembre. ¿Va a ser suficiente esas lluvias que tuvimos hace unos 2 meses atrás para poder pensar de que no vamos a tener un mal año como el año como esta última cosecha que tuvimos a inicios de este año, ministro? Bueno, de momento los informes que estamos recibiendo, el área más golpeada es el área de San Pedro, el departamento del área norte del país. Este, Afortunadamente, el 24 recibieron algunos chaparrones, algunos lugares, recibí reportes de Friesland de 50 milímetros de otros lugares y en otros lugares no cayó nada. Por otro lado, en el este, digamos lo que es Itapúa, Alto Paraná, parte de Canindeyú, sí está recibiendo mejores precipitaciones, entonces donde se concentra la mayor cantidad de nuestros cultivos están todavía en buenas condiciones. Esperemos que las lluvias que se anuncian esta semana sean más generalizadas y permitan también los cultivos que están todavía en condiciones en la zona norte se recuperen y los otros para que el productor pueda tomar una decisión de resembrar o lo que haya que hacer para en lo que va todavía del año.
También hemos tenido reportes de muy buenas precipitaciones en la región occidental, con lluvias muy importantes, sobre todo al norte de la región occidental, lo que también hace que las emergencias que estábamos teniendo en esa región del país vayan disminuyendo y las reservas de agua para la ganadería sobre todo estén aumentando y los cultivos agrícolas, que hubo un repunte importante de más de 200.000 hectáreas en el Chaco, también continúen con lo que es la siembra y los que ya fueron sembrados que tengan la humedad para continuar su desarrollo. En las perspectivas de cosecha por el lado de la soja, ¿hay todavía expectativas que podamos alcanzar las 10 millones de toneladas para el año que viene, ministro? Bueno, estamos todavía, yo no quiero adelantar cifras, faltan todavía un tiempo bastante largo para las cosechas, pero esperamos una cosecha normal que estaría en torno a esa cifra que mencionaste, un poco más, un poco menos, pero esperamos tener una cosecha que permita por lo menos estar dentro de los niveles. Afortunadamente, los precios internacionales siguen altos, entonces eso también va a ser un aliciente importante. También esperemos ya que la niña finalmente, según nos dicen los especialistas, vamos en este primer trimestre ya iba perdiendo fuerza y con eso ir recuperando el ritmo normal de precipitaciones que necesitamos para ir normalizando todo lo que se refiere a los sistemas productivos de nuestro país. Para el año que viene, ¿qué se está esperando en cuanto a fenómenos climáticos? ¿Vamos a tener todavía algún coletazo de la niña? ¿Sería un año más neutral? ¿O empezaríamos un nuevo ciclo con el niño? ¿Qué se está esperando, ministro, por lo menos por los datos que ustedes manejan? Bueno, hasta el momento los últimos informes es que algún efecto se podría tener todavía en el primer trimestre, pero que ya estaría desapareciendo estos efectos. Siempre en meteorología es complicado predecir más Claro. de 3 meses, entonces vamos a estar atentos siempre. La agricultura es una industria a cielo abierto y hay que ir, el clima es uno de los factores relevantes. Sí. Y hablaste del clima y antes de este bloque, ministro, estábamos mirando imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en la zona norte de nuestro continente, ¿verdad? Específicamente en Estados Unidos, donde están con temporales realmente de mucho frío. Y mi pregunta va por el lado de los precios internacionales. Hablaste que los precios están altos. Con este fenómeno que se está dando en Estados Unidos, de alzar un gran productor y un gran jugador a nivel mundial, ¿podría verse afectada también la producción norteamericana y consecuentemente los precios mantenerse altos o incluso más altos para el año que viene, ministro? Bueno, siempre el mal de uno es acá genera expectativas en el otro sector, en la agricultura. Sí, en los Estados Unidos evidentemente los fenómenos climáticos pueden afectar los precios. También, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que Brasil está esperando una super cosecha. Brasil estaría encima de las 300 millones de toneladas de grano, una cosecha, yo creo que el récord, y esa cosecha va a empezar a entrar en el mercado a finales de febrero aproximadamente. Pero por otro lado, hay otros factores también. El conflicto de Ucrania también está generando un impulso hacia a la suba, por lo que creemos que los precios se van a seguir manteniendo con esta tendencia, precios relativamente altos, que va a también permitir a los agricultores tener, si a lo mejor no alcanzan la producción deseada, con el precio van a tener poder compensar un poco. También los insumos están disminuyendo un poco la presión al alza que tenían. Esperemos también que para la próxima campaña ya los vayan llegando a los niveles de normalidad el precio sobre todo los fertilizantes, que es uno de los Ya. insumos relevantes para la agricultura. Claro, claro. Y por el lado de la gana, ministro, ¿cómo se está comportando? Sabíamos que bueno, por lo menos vimos que los precios que llegaron a estar muy altos se estabilizaron en los últimos meses. ¿Y cuáles son las perspectivas para el sector ganadero? Bueno, por un lado, la industria, las exportaciones estuvieron yo creo que vamos a cerrar un año
con una cifra con un volumen de exportación de productos de origen animal en torno a los 2.000 millones de dólares, que es una cifra Récord, realmente. eh, récord. El año pasado estuvimos un poco más por encima. También lo que es los productos lácteos también están teniendo un muy buen desempeño a nivel internacional. Pero sí, por otro lado, también nos preocupa la disminución en el hato ganadero. Vamos a tener este año, estimamos que en la siguiente vacunación alrededor de 200.000 cabezas menos van a ser las cabezas vacunadas, lo que va a significar una reducción en el hato ganadero, que es un problema que tenemos que enfocarlo, desestimulado por los bajos precios que han recibido principalmente los productores en los últimos años, y también por fenómenos climáticos. Son una cuestión que hay que ir viendo para que el productor ganadero tenga ese estímulo de seguir invirtiendo y seguir que conserve esos vientres para poder aumentar el hato ganadero, que nosotros necesitamos cumplir esas metas de que una vez hablamos de unas 20 millones de cabezas, que hoy estamos en torno a los 13 millones y algo, que lo que no es una alerta que tenemos toda, que hay que analizarla con todo el sector. Y ahí te hago una consulta, ministro. Mientras nosotros seguimos, digamos, como país buscando aumentar nuestro hato a ese estimado de 20 millones de cabezas, hay acuerdos que se están firmando a nivel internacional con el tema del cambio climático, ¿verdad? Y donde incluso plantean ideas de que el hato en países como Paraguay se reduzcan, ¿verdad? Desde el Ministerio, ¿tienen ustedes alguna posición respecto a eso, a estas nuevas normativas, la que recientemente también la aprobó la Unión Europea de mayores controles respecto a la sustentabilidad en la forma de producción? ¿Hay alguna idea que se está manejando desde el Ministerio de Agricultura como para hacer frente también a esta corriente de regulaciones que están saliendo a nivel internacional? Sí, ya creo que fueron de público conocimiento todo el posicionamiento que se ha mantenido. Yo no diría el Ministerio de Agricultura, sino el gobierno nacional acompañado del sector privado. Son cuestiones que la venimos discutiendo, tenemos una posición clara al respecto. Vamos a seguir trabajando en los diferentes ámbitos. Tuvimos la semana pasada la reunión de la Mesa de la Carne, también del Consejo Asesor Agrario, donde estuvimos discutiendo las estrategias de cómo ir enfrentando toda esta situación, sobre todo cuando quieren vincular la producción de alimentos con deforestación. Hay unos proyectos de reglamentación, sobre todo de la Unión Europea, ya muy avanzados. Entonces, bueno, vamos a utilizar las estrategias, el diálogo con esos bloques. También los elementos que tenemos a nivel de los organismos internacionales que regulan el comercio dentro de la Organización Mundial del Comercio, y ir también demostrando nuestras realidades sobre lo que se refiere a la producción de alimentos. Ya hay países que están en la misma tesitura, ya han pues, presentado sus primeras, no solo el bloque del Mercosur y países aliados, sino también bloques como Canadá, países de África como Camerún y algunas otras regiones ya están eh, sintiendo esta molestia, y bueno, tenemos que reaccionar para ver que esto no influya sobre todo en lo que siempre hemos dicho, en trabas comerciales, que es lo que no queremos agregar al comercio de productos agrícolas. Claro, totalmente. Ministro, ¿cómo quedó? No sé si información, creo que ya Paraguay había superado todo lo que eran las cuestiones fitosanitarias, incluso cuando vinieron técnicos de Estados Unidos a revisar los frigoríficos, hicieron una serie de recomendaciones para aprobar y que salga ya la certificación de acceso que va a tener Paraguay o que tendría Paraguay al mercado de los Estados Unidos. Sé que está muy avanzado también con Canadá, que incluso nos dijeron algunos técnicos que depende mucho que se apruebe los Estados Unidos para que Canadá también abra su
su mercado. ¿Manejan alguna información de cuándo definitivamente saldría esa aprobación bueno, y Paraguay podría comenzar a exportar hacia esos países? Bueno, Estados Unidos ya nos ha comunicado oficialmente que hemos superado todas las auditorías que hemos recibido, los aspectos sanitarios han sido satisfactorios para esta auditoría. Es nuestra, esperemos que falta un proceso burocrático, que es una publicación, una audiencia pública de 60 días, que sería el paso final. Este proceso probablemente se inicie la segunda quincena de enero y con eso ya ir cumpliendo ese proceso. Entonces, creemos que a partir del primer trimestre aproximadamente del 2023, Paraguay ya estaría habilitado para el mercado de los Estados Unidos. También lo que se refiere a Canadá, fue sumamente satisfactorio. Se han tenido una auditoría donde se ha superado sin mayores inconvenientes los pasos para ese mercado. Ujú. Y también eso nos hace estar bastante optimistas. Ya nos quedaría lo que es México para completar todo lo que es el hemisferio norte, que una vez con la apertura de los Estados Unidos y va a facilitarnos bastante eso. También el servicio está en contacto con el gobierno de Corea, con el servicio sanitario coreano, también ya para buscar acceso a esos mercados. Por otro lado, también en el sector de cerdos, cayó muy bien la reciente apertura del mercado taiwanés. Con eso va a tener un oxígeno nuevo la industria porcina en nuestro país. Y esperemos que con un socio comercial como es Taiwán, un socio comercial importante que rápidamente en lo que es en el sector de carne bovina que ha ocupado un sector relevante. Va a suceder lo mismo probablemente con el sector de carne de cerdos y con eso tener un mercado importante asegurado para nuestra industria. Muy buenas noticias, entonces, ministro. Y para cerrar nada más, veíamos la perspectiva que tiene el Banco Central del Paraguay. Hablaba para el sector primario un crecimiento del 30% para el año que viene. Entiendo que gran parte de ese crecimiento es recuperación de lo que fue este año difícil, pero también hay perspectivas muy positivas como la que usted estuvo mencionando para pensar en un próximo año, un próximo año de recuperación y de crecimiento incluso para el campo en el 2023, ministro. Eh, Creemos que va a ser así. El clima va a ir acompañando, si bien hemos hablado de dos rubros principales. Hay que tener en cuenta que en el Paraguay se está diversificando mucho el sector de la caña dulce, por ejemplo, está creciendo bastante. Nuestra industria de biocombustibles también, hay muchas industrias nuevas que se están instalando, que van a empezar a procesar el próximo año, que van a dar nuevo dinamismo a este sector, un producto en que Paraguay, dentro de su economía sostenible, también no solo está en lo que es la producción de granos, commodities, y también la de biocombustibles. Yo creo que con eso se va a ir dinamizando aún más nuestra economía, y siempre sobre este pilar importante que es la agricultura, la producción agropecuaria. Cuando decimos agricultura, queremos decir que nos estamos refiriendo a todo el sector. Sí, También hay que mencionar el sector forestal ante sí. la proximidad de la apertura de la industria en el norte, en la zona de Concepción, y otras que también están por el mismo camino. Hay un crecimiento muy, muy fuerte del sector forestal, que yo creo que va a ser el sector que más va a crecer a mediano plazo en nuestro país. Y eso también va a ir que nuestra oferta exportable, se vaya diversificando más, y nuestra producción también y nuestra economía se vaya volviendo también menos sujeta a los vaivenes climáticos. También estuvimos explorando otras alternativas. Paraguay necesita ir incorporando mayor infraestructura en lo que se refiere al uso de sus recursos hídricos para la producción.
Por eso hemos realizado una visita con el sector privado al canal del río San Francisco en el Brasil para ver cómo podemos ir también adecuando esas iniciativas técnicas a regiones, sobre todo del Chaco y algunas regiones de la región oriental, para tener un aprovechamiento real de nuestros recursos hídricos en la producción, de manera que ese recurso que es tan abundante en nuestro país pueda ser utilizado y tener una producción más estable en el transcurso de los años. Totalmente. Ministro, te agradecemos mucho tiempo, gracias por compartir con nosotros esta mañana las perspectivas y un balance también de lo que ha sido el 2022, así que mucho éxito para el próximo año para usted y todo el equipo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muchísimas gracias, también mis buenos deseos para que el próximo año sea un año de éxito también y que sigan acompañando para Canal Pro, ¿verdad? Y que sigan acompañando a este sector que es tan importante para nuestro país. Muchas gracias y muchas Muchas felicidades. gracias. Gracias, ministro. El ministro de Agricultura estaría conversando con nosotros esta mañana y con la nota del ministro que realmente nos pinta un panorama muy positivo, muy alentador para el campo, que realmente ha pasado por un momento bastante complicado en el 2022. Vamos cerrando justamente el programa del día de hoy. Así que agradecemos a ustedes por su sintonía. Les invitamos a que sigan en el canal 5 Días. En minutos más vamos a seguir con más programas y más análisis del ámbito económico y financiero aquí en el canal 5 Días. De mi parte es todo. Será hasta mañana.